Llegamos al final de la segunda unidad y nos corresponde estudiar el tercer tejido fundamental, que es el tejido muscular. De una manera general, podemos decir que el tejido muscular es aquel constituido por células que han desarrollado al máximo la capacidad de contracción, entendiendo por contracción como la propiedad que tienen las células de responder a un estímulo acortando sus dimensiones en un sentido y aumentándola proporcionalmente en el otro, y con ello lograr el movimiento. Veamos algunas generalidades del tejido muscular. Las células musculares se les llama con frecuencia fibras musculares, y esto se debe a que la forma de ellas es generalmente alargada. Esta forma le permite a la célula en el momento de la contracción lograrla porque aproxima sus extremos, es decir, la célula se acorta y así se logra el movimiento. Es importante en este momento que no confundas el término fibras que utilizamos en tejido conjuntivo para referirnos a las fibras colágenas, elásticas y reticulares, que son matriz extracelular. Aquí el término fibra es por la forma de la célula y la fibra muscular no es matriz extracelular, es una célula. El tejido muscular en general está constituido por células musculares y tejido conjuntivo. La disposición o la relación de estas células con su tejido conjuntivo será característica según el tipo de tejido muscular del que hablemos, muscular liso, estriado esquelético, estriado cardíaco, que ya iremos estudiando. Con relación al tejido conjuntivo que le constituye, este es importante, ya que es a través de este tejido conjuntivo que le llega la irrigación y la inervación al músculo. Además, él le proporciona a las células musculares un punto de apoyo en el momento de la contracción. De acuerdo a los tipos de movimiento, tendremos diferentes tipos de tejido muscular, tanto desde el punto de vista morfológico como funcional. Así tenemos músculo estriado esquelético, voluntario para el movimiento del cuerpo, el esqueleto axial, el esqueleto apendicular. Músculo estriado cardíaco involuntario que forma la pared del corazón y le permite actuar como una bomba. Músculo liso involuntario que se distribuye en la pared de la mayoría de los órganos y permite, entre muchas cosas, el calibre, mantener la luz del órgano o interviene en el tránsito del contenido de estos órganos. El tejido muscular lo podemos clasificar con base a dos criterios. El primer criterio es morfológico, es decir, las características que presentan sus células en el microscopio de luz. Esta característica es la presencia o no de estriaciones transversales. Cuando no hay estriaciones transversales en su citoplasma, el músculo se denomina liso. Cuando están presentes, es músculo estriado. Y de acuerdo a su ubicación, este músculo estriado será esquelético, visceral o cardíaco. El segundo criterio para su clasificación es funcional y se relaciona con la inervación del tejido. Entonces tendremos que tejido muscular voluntario cuando la inervación es por el sistema nervioso voluntario y es el tejido estriado esquelético, y el tejido estriado visceral en ciertas zonas, como lo señalaremos más adelante. Y el tejido muscular involuntario cuando quien lo inerva es el sistema nervioso autónomo. Para ello entonces incluye aquí el tejido muscular liso, el tejido muscular estriado cardíaco y algunas zonas de tejido muscular estriado visceral. Mencionemos la terminología especial utilizada en relación al tejido muscular. Esto se refiere al término que se utiliza para nombrar la membrana plasmática, recibe el nombre de sarcolema, el citoplasma, sarcoplasma, el retículo endoplasmático liso, que tiene un desarrollo muy particular en el tejido muscular, recibe el nombre de retículo sarcoplásmico, las mitocondrias, sarcosomas y, como ya lo mencionamos, la célula, fibra. Hoy nos dedicaremos a estudiar el tejido muscular estriado esquelético. Desde el punto de vista de su origen como tejido conjuntivo de sustancia conjuntiva, el tejido muscular se origina del mesodermo.
En el caso del tejido muscular estriado esquelético se va a originar del mesodermo de las somitas y de los somitómeros que se encuentran en el cráneo. En este caso, las fibras del músculo esquelético experimentan una secuencia de diferenciación partiendo de mioblastos mononucleados a miotubos multinucleados y del desarrollo final de fibras musculares esqueléticas diferenciadas. El tejido muscular tiene células de reserva, estas son las llaman células satélites o células madre, que se ubican entre la membrana plasmática y la lámina externa o lámina basal de las células musculares. Estas células tienen la capacidad de regenerar y reparar el tejido ante una lesión o trauma. El desarrollo bien del músculo lo veremos cuando estudiemos el tema de embriología. El tejido muscular entonces constituye a los músculos esqueléticos, eso que estás estudiando actualmente en anatomía, el bíceps, tríceps, etc. Se caracteriza por estar unidos al menos por uno de sus extremos a una zona del esqueleto. Está inervado por el sistema nervioso voluntario, por lo cual su movimiento es voluntario, pero además tiene una inervación involuntaria que es la que le permite al músculo mantener su tono muscular. Uno dice que en general un músculo está formado por fibras musculares estriadas esqueléticas dispuestas en haces o fascículos contenidas en un compartimiento de tejido conjuntivo. Cuando nos expresamos exclusivamente al tejido muscular estriado esquelético, entonces vamos a ver cómo se organiza en este tejido las fibras musculares y su relación con su tejido conjuntivo. En la imagen de la izquierda vemos el corte transversal de un músculo. Esto corresponde a un músculo por completo. Vemos que está rodeado por completo por esta zona rosada que corresponde a una capa de tejido conjuntivo denso y regular que delimita el músculo por completo de las otras piezas musculares y que recibe el nombre de epimicio. Fíjense que este epimicio se introduce en el espesor del músculo y delimita áreas poligonales de diferentes tamaños que reciben el nombre de fascículos musculares. Este tejido conjuntivo que delimita los fascículos musculares recibe el nombre de perimicio. Finalmente, fíjense, cada fascículo muscular está constituido por células musculares, del corte de una célula muscular, corte transversal. Y las células musculares a su vez están rodeadas por una pequeña cantidad de tejido conjuntivo rico en fibras reticulares que recibe el nombre de endomicio. Revisemos esto en la imagen de al lado. Cada una de estas estructuras redondeadas de citoplasma eosinófilo con núcleos hacia la periferia es una fibra muscular. El grupo de fibras musculares está reunido o separado por tejido conjuntivo laxo que recibe el nombre de endomicio. Este conjunto de células musculares con endomicio delimitado en la periferia por una capa de tejido conjuntivo denso recibe el nombre de fascículo muscular y esa capa de tejido conjuntivo denso que lo delimita perimicio. Ahora, entre los fascículos musculares, este tejido conjuntivo del perimicio se hace un poco laxo y en algunos autores describen un perimicio denso que delimita los fascículos y un perimicio laxo que separa entre sí a los fascículos. Finalmente, la pieza muscular está completamente delimitada por una capa de tejido conjuntivo denso que recibe el nombre de epimicio. Vamos a ver las características al microscopio de luz de las células musculares estriadas esqueléticas. Con relación a su forma, son alargadas, que pueden tener un tamaño que puede medir pocos milímetros hasta ir de un lado a extenderse a lo largo de todo el tamaño del músculo. Histológicamente su citoplasma es eosinófilo y la característica fundamental es que se ven bandas claras y bandas oscuras que alternan, de allí que se les denomine estriado transversalmente. Los núcleos son aplanados, dispuestos hacia la periferia. Si se hace un corte transversal de esta fibra, ella se va a ver redondeada o poligonal.
Su citoplasma será eosinófilo, pero en preparados bien preservados se puede ver la característica que tiene un aspecto punteado. Y este aspecto punteado expresa el contenido fundamental que tiene una célula muscular estriada esquelética, que es la presencia de miofibrillas, que ya estudiaremos más adelante. Los núcleos se ven también dispuestos hacia la periferia. Vamos a ver unos preparados histológicos para identificar estas características histológicas. Esto corresponde a una fotomicrografía de un preparado histológico con hematoxilina eosina de músculo estriado esquelético. Es un pequeño aumento y podemos evidenciar estas capitas de tejido conjuntivo en la periferia que lo delimita y que corresponde al epimicio. Esta es la masa de músculo, que vemos grupos de células musculares, ya lo vamos a ver con más aumento, corresponde a los fascículos, y entre los fascículos el tejido conjuntivo que corresponde al perimicio. Vamos a ponerle un poco más aumento. Con un poquito más de aumento delimitamos bien los fascículos musculares, y entre los fascículos musculares el tejido conjuntivo del perimicio, y aquí estamos viendo la capa de epimicio. Con un poco más de aumento entonces podemos ver los detalles de la célula muscular. Fíjense que son células alargadas, su citoplasma es eosinófilo y hay bandas oscuras, bandas claras alternando. Y los núcleos núcleos aplanados dispuestos hacia la periferia. Un mayor aumento de otro preparado donde vemos igual una célula muscular estriada, otra célula, su núcleo dispuestos, aplanados hacia la periferia, y el citoplasma que es eosinófilo con bandas claras, bandas oscuras que alternan. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver entonces las áreas que corresponden a los fascículos, y aquí están las células musculares cortadas transversalmente. Si le ponemos mayor aumento, entonces vamos a ver esas áreas poligonales de citoplasma eosinófilo con los núcleos dispuestos hacia la periferia. Mayor aumento aún para poder ver dentro del fascículo el escasa contenido de sustancia intercelular. Si uno hiciera una coloración especial para fibras reticulares, las pudiera identificar. Y en este preparado histológico que obtuve de esta página web en el internet, podemos ver entonces las células musculares estriadas con esa característica que les dije, que el citoplasma se ve de un aspecto punteado, y estas estructuras redondeaditas que están aquí cortadas transversalmente corresponden a las miofibrillas, que es uno de los elementos más abundantes que contienen las células musculares estriadas y que lo vamos a estudiar a continuación. Entonces, fíjate, ya vimos las características de la microscopía de luz. Ahora veamos qué contiene particular propio de la célula muscular estriada esquelética a la ultraestructura. Bueno, tiene todos los elementos que tiene una célula, pero tiene elementos que son particulares de ella, y el primero es la presencia de estas estructuras tubulares, que las vemos aquí. Aquí están cortadas a lo largo, son todas estas que están aquí, que se llaman miofibrillas. Aparte de eso, tiene una membrana plasmática que tiene la característica que emite estas invaginaciones que se llaman tubos T. Tiene un retículo endoplasmático liso que estudiaremos muy bien, que se coloca de una manera muy particular, además de tener abundantes mitocondrias. Vamos a estudiar cada una de estas características. Entonces recuerda, el elemento más abundante que una célula muscular estriada esquelética tiene son estos tubitos que están aquí representados en color rojo, que se denominan miofibrillas. Entonces las células esqueléticas contienen en su citoplasma unas estructuras características que se presentan como cilindros paralelos, alargados en todo el sentido de la célula, que tienen la misma longitud de ella, pero por supuesto menor diámetro, que se denominan miofibrillas. Las miofibrillas son las responsables de que las células musculares estriadas
se vean estriadas transversalmente. ¿Por qué las miofibrillas son las responsables de la estriación transversal de la fibra estriada esquelética? Esta estriación transversal es exclusiva de las miofibrillas, es decir, si yo veo ultraestructuralmente una miofibrilla, la voy a ver constituida por bandas claras y oscuras. Hay una estructura que se repite, fíjense que hay una estructura que la vamos a conocer dentro de un rato que se denomina sarcómera. Y una fibrilla se forma por la reunión de sarcómeras que se repiten una al lado de la otra. Cuando las miofibrillas se disponen para constituir la célula, pongamos que esta es la membrana plasmática, las miofibrillas se van a colocar registrándose una con la otra. Esto quiere decir que cuando la segunda miofibrilla se coloca, ella trata de ponerse de manera tal de que coincida esta sarcómera con la otra sarcómera, de manera de que se registran. Este registro de las miofibrillas hace que a la microscopía de luz yo pueda ver estas estriaciones, es decir, una banda clara y una banda oscura. Entonces, las bandas claras que alternan con bandas oscuras son la expresión de ese registro de las miofibrillas en la organización dentro de la célula. Esto es a la microscopía de luz. Cuando lo vemos en la microscopía de luz polarizada, eso que veíamos como bandas oscuras en el microscopio de luz son, ante la luz polarizada, las bandas son anisotrópicas y por eso reciben el nombre de banda A, banda o disco A. Cuando vemos las bandas claras, que se ven claras a la microscopía de luz, con la luz polarizada son isotrópicas y por eso reciben el nombre de banda o disco I. Cuando vemos esto entonces a la microscopía electrónica, fíjense, a la microscopía de luz son bandas claras y oscuras. Con la luz polarizada, las bandas oscuras son anisotrópicas y las bandas claras son isotrópicas, por eso reciben el nombre de banda A y banda I. A la ultraestructura, entonces vemos que esa miofibrilla tiene un conjunto de zonas densas a los electrones y otras claras a los electrones. Cuando las analizamos, encontramos que lo que se veía como una banda clara a la microscopía de luz o isotrópica a la microscopía con luz polarizada, corresponde a esta banda, que la llamamos I porque así recibe el nombre, que está atravesada por una línea densa a los electrones que se llama línea Z. Entonces divide a la banda I en dos semidiscos o semibandas I. La banda A, que es esto que vemos oscuro a la microscopía de luz y anisotrópica a la luz polarizada, tiene a su vez en su centro a la ultraestructura de una banda más clara que recibe el nombre de banda H y en el medio una línea densa a los electrones que recibe el nombre de línea M. La estructura que se extiende de una línea Z a la otra línea Z es lo que recibe el nombre de sarcómera. Y uno describe la sarcómera como el segmento de miofibrilla que se extiende de una línea Z a la otra línea Z y que está constituida por un semidisco I, la banda A y en su interior la banda H y una línea M, otro semidisco I y la siguiente línea Z. Entonces uno dice que la sarcómera representa la unidad estructural y funcional de una miofibrilla, porque las miofibrillas se constituye por la reunión o polimerización, pudiera decir uno, de sarcómeras y a la vez, como estudiaremos un poco más adelante, la contracción, la función la cumple fundamentalmente es la sarcómera. Entonces, recapitulando, a la microscopía de luz le vemos bandas claras y bandas oscuras, las cuales a la microscopía electrónica son la expresión de el registro de estas
miofibrillas que están constituidas por sarcómera, que hay una sarcómera, que hay otra sarcómera y se registran las sarcómeras un poco mayor aumento, identificamos las mitocondrias y podemos ver entonces las sarcómeras cómo se registran, ¿ok? Para poder dar ese aspecto a la microscopía de luz. Si vemos en este esquema, vemos la miofibrilla como está formada por sarcómeras que se repiten y vemos entonces que la sarcómera, si le ponemos un poco más de detalle, está constituida por unos elementos particulares que reciben el nombre de miofilamentos, que son finos y gruesos. Y eso se refiere a la organización molecular de esa sarcómera, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces vamos a volver a recapitular lo que hemos señalado. Un músculo por completo está constituido por fascículos de células musculares delimitados por completo por epimicio, los fascículos por perimicio y cada fascículo tiene células en su interior delimitadas por endomicio. Si uno retira un fascículo, ve que está formado por células. Si uno agarra una célula muscular, ve que el elemento más importante o más abundante que tiene son las miofibrillas. Y estas miofibrillas no son más que sarcómeras que se repiten. Y estas sarcómeras están formadas por miofilamentos. Vamos a estudiar estos miofilamentos. Repetimos, la miofibrilla es la unidad estructural de la fibra muscular y la sarcómera es la unidad estructural y funcional de esa miofibrilla. Entonces vamos a ver cómo está constituida una sarcómera. Molecularmente está constituida por dos tipos de miofilamentos que reciben el nombre de miofilamentos finos, que como estudiaremos ahorita está constituido por todas estas proteínas, y miofilamentos gruesos que se forman por la miosina 2. Los miofilamentos finos son filamentos que tienen un diámetro aproximado de 50 micrómetros y una longitud de 2, que se extienden desde la línea Z hasta el borde de la banda H. Aquí tenemos semidisco I, banda A, la banda H y la línea M. Los miofilamentos finos se extienden desde la línea Z hasta el borde de la banda H. Es decir, atraviesan el semidisco I y la mitad de la banda A. ¿Cómo están constituidos? Bueno, ellos están constituidos por filamentos de actina F, que ya los estudiamos cuando estudiamos la célula en general. Los filamentos de actina F, como ustedes se acuerdan, se constituyen por polimerización de monómeros de actina G. La tropomiosina, que también sabemos es una proteína filamentosa, la troponina, que es una proteína globular, y la tropomodulina. Vamos a ver cada uno de ellas. La actina F son dos cadenas. Cada una de ellas se constituye por polimerización de actina G que se disponen enrollada una sobre la otra para constituir el filamento de actina F. Es decir, como si uno agarrara dos collares de perlas y los enrollara sobre sí mismo. Tiene un extremo más a partir del cual se unen a la línea Z y un extremo menos, que es el que va al borde libre de la banda H, a cuyo nivel se le añade otra de las proteínas que constituye el miofilamento fino, que es la tropomodulina. Entonces tenemos que la actina F, representada aquí por el color verde, está constituida por las dos cadenas o polímeros de actina G y es lo que constituye ese filamento de actina F. La tropomiosina está representada aquí por esta estructura rosada, que es una proteína filamentosa, la cual se coloca entre las dos hebras de la actina F. Luego tenemos la troponina, que tiene tres subunidades. Tiene una subunidad C, que es la que fija el calcio, una subunidad T, que es con la que se une a la tropomiosina, y una I, que es el sitio de unión de la actina con la miosina. Ella se va a colocar a espacios definidos en relación con una zona de tropomiosina y actina
F. Finalmente, la tropomodulina, que es una proteína fijadora de actina que se une en el extremo libre, es decir, negativo del filamento delgado. Esta es una proteína que mantiene y regula la longitud de ese filamento de actina, del miofilamento fino, dentro de la sarcómera. Entonces, en resumen, tenemos que el miofilamento fino se constituye por la reunión de 4 tipos de proteínas. La proteína actina F, que constituida por polimerización de monómeros de actina G, la tropomiosina, la troponina y la tropomodulina. Aquí es importante recordar que la troponina es la que tiene el sitio de unión con el miofilamento grueso, porque eso es el punto de la base de la contracción muscular. Los miofilamentos gruesos tienen un diámetro de unos 100 micrómetros y una longitud de 1,5 y están constituidos por miosina 2. Cada filamento grueso tiene aproximadamente de 200 a 300 moléculas de miosina 2. Ahora, ¿cómo está constituida la miosina 2? Está constituida por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Vamos a verlo. Esto es una representación del ROS de cómo es una molécula de miosina 2. Es decir, el filamento grueso está formado por 200 a 300 moléculas como estas de miosina 2. Bueno, esta es una proteína motora que tiene se le describe como una forma de varilla o de palo de golf, el palo con su extremo globular. Está compuesta por 2 cadenas polipeptídicas pesadas que tienen una porción recta, entonces aquí hay una rosada oscura y una rosada clara. Cada una de estas corresponde a una cadena polipeptídica pesada que tiene una porción fibrosa y una porción globular. Con relación a estas porciones globulares, vamos a encontrar que tiene 2 sitios importantes, que son el sitio de unión a la actina, que ya les expliqué que en la troponina está el sitio de unión a la miosina, y un sitio de adherencia de ATP. ¿Okay? Aparte de eso, en cada monómero de miosina, o sea, cada una de estas moléculas, vamos a encontrar las cadenas ligeras, que son la cadena ligera esencial y la cadena ligera reguladora. Estas cadenas van a regular durante la contracción muscular. La interacción que exista entre las cadenas pesadas y las cadenas ligeras determinarán tanto la velocidad como la fuerza de la contracción. Entonces es importante recordar que la cabeza de miosina tiene 2 sitios de unión específicos. Para el ATP, que es el que tiene actividad ATPasa, es decir, degradar ATP a ADP, y el sitio de unión a la actina. Este es el sitio de unión a la actina, este es el sitio del ATP. Cuando uno utiliza digestión enzimática, la molécula de miosina la puede dividir en 2, meromiosina ligera, que es esta porción fibrosa o la cola de las moléculas de miosina, y la meromiosina pesada, que incluye las porciones globulares y la primera porción fibrosa. En esta zona de unión hay un brazo de palanca, es decir, aquí la molécula se puede plegar como se plega el brazo con el antebrazo. Y en la unión de la porción globular con la porción fibrosa, allí también hay un sitio de palanca, de bisagra, donde la porción globular puede plegarse sobre la fibrosa como lo haría la mano con respecto al antebrazo. ¿Cómo se disponen estas moléculas de miosina 2 para constituir un miofilamento grueso? Para ello, ellas se van a colocar de manera tal que reúnen cola con cola y sus fracciones fibrosas se disponen paralelas al eje longitudinal del miofilamento, y las cabezas globulares se van hacia los extremos y se dirigen hacia la superficie, de manera de que hay una zona central desnuda y hacia los extremos están las cabezas de esas moléculas de miosina. Entonces queda así, una porción fibrosa central
y bordeando o por toda la superficie del miofilamento se encuentran las cabezas de miosina 2. Recuerden que en esas cabezas de miosina 2 es donde están los sitios de unión, tanto para el ATP como para las moléculas de actina, para los monómeros de actina, que son la base de la contracción muscular. Ahora vamos a colocar estos dos miofilamentos que acabamos de revisar someramente, finos y gruesos, para constituir la sarcómera. Entonces tenemos aquí que el miofilamento fino lo representamos con este color, este miofilamento que está verde aquí, y los miofilamentos gruesos son este miofilamento rosado, representado aquí en rosado. Está el esquema de los elementos que constituyen una sarcómera, de la línea Z a la línea Z. Tenemos que el miofilamento delgado se extiende desde la línea Z, a la cual se une a través de una proteína accesoria que se llama alfa-actinina, hasta el extremo de la banda H. Los miofilamentos gruesos se extienden desde el borde de la banda A la otra borde de la banda A. Es decir, ellos ocupan todo el espesor de la banda A. Para que estos miofilamentos delgados y gruesos se mantengan en su lugar y mantengan la relación necesaria morfológica para pueda ocurrir la contracción muscular, hay un conjunto de proteínas que se le asocian, que se llaman proteínas accesorias. Unas de ellas están relacionadas con los miofilamentos delgados, que son, como ya les nombré, la alfa-actinina y la nebulina, que están en relación con la línea Z, y la tropomodulina, que es una proteína de coronación, que es la que delimita o controla el crecimiento de ese miofilamento delgado. En relación con los filamentos gruesos, tenemos que está relacionada con la tinina, que es la que lo conecta mantiene la relación de esos miofilamentos con la línea Z. La miomesina y la proteína C son los que los unen aquí y constituyen, esas proteínas constituyen o hacen que se determine la línea M. La desmina y la distrofina, que los unen, esta proteína, la desmina y la distrofina, lo unen a la membrana plasmática. Comprenda lo siguiente: la fibra muscular estriada esquelética está constituida por una reunión de muchas miofibrillas, y las miofibrillas se constituyen por la reunión de sarcómeras, y las sarcómeras están constituidas por miofilamentos dispuestos de una manera muy particular. La disposición entonces de las miofibrillas en registro, como ya sabemos, hace que la célula muscular se vea estriada, y las sarcómeras se constituyen de esa manera o se ven de esa manera en la microscopía electrónica por la disposición particular que los miofilamentos tienen. Esa disposición particular hace que en algunas zonas los miofilamentos coinciden y en otras no. Si hacemos una evaluación, vemos que en las bandas que se ven claras solamente hay un tipo de miofilamento. Por ejemplo, las bandas I se ven claras porque solamente tienen miofilamentos finos. La banda H se ve clara porque solamente tiene miofilamentos gruesos, pero la banda A se ve oscura porque a ese nivel coinciden miofilamentos gruesos con miofilamentos delgados. Las líneas son la expresión de zonas donde se unen los miofilamentos con proteínas accesorias. Entonces, hasta aquí vimos el elemento más abundante que tienen las fibras musculares estriadas esqueléticas, la ultraestructura, que son las miofibrillas. Vamos a estudiar entonces los otros elementos. Aquí ya podemos ver que las mitocondrias, que son abundantes y grandes en las fibras musculares esqueléticas, se disponen paralelas a esas miofibrillas. Veamos cómo es la membrana plasmática de la célula muscular estriada esquelética. El sarcolema de estas células se caracteriza porque de trecho en trecho se invagina.
Aquí vemos, esto es la superficie externa de la célula y vemos cómo la membrana se invagina y forma unas estructuras tubulares que se denominan tubos T o tubos transversos. Esa invaginación no la hace al azar, esa invaginación la hace exactamente donde las miofibrillas, que están registradas, por lo tanto van a corresponder a todas las miofibrillas, está la banda I uniéndose a la banda A. A ese nivel se introduce la membrana plasmática y constituyen los tubos T. Fíjense que en esta representación podemos ver que entre tubo T y tubo T encontramos retículo sarcoplásmico, que ya lo vamos a estudiar. Veámoslo en esta representación, que es un esquema muy bien representado, donde vemos la membrana plasmática, el núcleo por debajo del sarcolema, y cómo el sarcolema se introduce exactamente donde el disco o semidisco I se une o está delimitando con la banda A, y aquí se forman los tubos T o tubos transversos. Veamos ahora cómo se comporta el retículo sarcoplásmico, que aquí está representado por esta estructura azul. El retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático liso del músculo esquelético, se dispone alrededor de las miofibrillas. Como lo estamos viendo aquí, es esto que está amarillo, vemos que está alrededor de las miofibrillas. Aquí se ve cortado transversalmente. Y lo hace de manera que constituyen unas estructuras que se repiten. Ella se va a colocar a partir del tubo T hacia la parte interna de la sarcómera. Está constituido entonces de la siguiente manera. A nivel de los tubos T forma unas estructuras dilatadas que se denominan cisternas terminales. A continuación, esas cisternas forman a manera de unas prolongaciones tubulares y entonces se llaman tubos T. Esto corresponde a la zona de la banda A de la sarcómera, ¿lo ven? Las cisternas terminales corresponden a nivel del semidisco I. Los tubos T corresponden a la zona de la sarcómera de la banda A y luego forman una red de tubos que se llaman sacos H y se van a colocar a nivel de la banda H. Y esa estructura se vuelve a repetir. Sacos, tubos, cisterna. Entonces, el retículo sarcoplásmico, uno dice que se dispone de una organización que se repite, constituida por cisternas terminales, tubos longitudinales y sacos H. Eso se repite en cada sarcómera. Aquí es importante señalar una estructura que se forma entre los tubos T o transverso y las cisternas terminales. Cada tubo T o transverso está rodeado por dos cisternas terminales y esta estructura recibe el nombre de tríada. Es decir, una tríada es un tubo T con dos cisternas terminales de dos retículos sarcoplásmicos contiguos. De manera de que cada sarcómera tiene dos tríadas. Y la tríada tiene la importancia de que es a través de la membrana plasmática que viene la onda de despolarización que la pasa a la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico y hace que se libere el calcio, el cual es el elemento más importante para el inicio de la contracción muscular. Veamos todos estos elementos en este dibujo esquemático que ya vieron que me gusta porque se representa muy bien. Esto es la membrana plasmática de la célula muscular. Veamos que el elemento más importante que contiene son las miofibrillas. Las miofibrillas están constituidas por sarcómeras que se repiten. Los núcleos están debajo de la membrana plasmática. Las mitocondrias se disponen colocadas entre las miofibrillas. La membrana plasmática se invagina de trecho en trecho a nivel de la unión del semidisco I y la banda A y constituye los tubos T. El retículo sarcoplásmico se dispone constituyendo una estructura que se repite constituida por cisternas terminales, tubos longitudinales, sacos H, y la reunión de un tubo transverso o tubo T y dos cisternas terminales de dos retículos sarcoplásmicos contiguos constituye lo que llamamos tríadas. Todos estos son los elementos ultraestructurales más importantes de la célula muscular estriada
esquelética. Hasta ahora revisamos la célula muscular estriada esquelética de acuerdo a su origen, cómo lo vemos al microscopio de luz, al microscopio electrónico, cómo se dispone para constituir un músculo. Ahora vamos a ver una característica particular que tiene las células musculares estriadas esqueléticas, es que si las observamos en un músculo en vivo, en fresco, sin fijar, es posible reconocer fibras musculares cuyo color cambia. Y en base a eso se había clasificado en que un músculo puede tener células o fibras musculares de diferentes colores, rojas, intermedias o blancas. Actualmente se utilizan otros criterios, aparte del color, para clasificarlas. Estos criterios son: 1. La rapidez de contracción. Esto determina la velocidad o la celeridad con la que una fibra puede contraerse y relajarse. La velocidad enzimática de la reacción ATPasa miocínica. Eso significa el ritmo con la que esta enzima es capaz de escindir las moléculas de ATP durante el ciclo de la contracción. Y finalmente el perfil metabólico. Esto se refiere a partir de cuál vía metabólica la célula produce ATP, por fosforilación o por glicólisis. En base a ello y a la coloración de las fibras o células musculares esqueléticas se clasifican en fibras tipo 1, que son rojas, ya lo veremos, las fibras tipo 2A, que son de un color intermedio, y las fibras tipo 2B, que son fibras blancas. Bueno, en este cuadro entonces van a ver las características de todas las fibras musculares esqueléticas, cuáles son sus características generales y en qué tipo de músculos predominan esas fibras musculares. Veamos algunas características de la inervación del músculo estriado esquelético para comprender algunas bases de la contracción muscular. Como ya dijimos, la inervación es voluntaria, tiene un nervio motor. Definimos un nervio motor como el haz de fibras motoras, cada una de las cuales está formada por un axón de una neurona motora. Entonces uno reúne un grupo de axones y eso es lo que se llama nervio. Cada axón de ese nervio, cuando llega al músculo, se divide en varias ramas, cada una de las cuales termina sobre una célula muscular. Y ese terminal del axón de la rama del axón sobre la célula muscular es lo que se llama unión mioneural o placa motora. El conjunto de esa fibra nerviosa y sus células musculares inervadas es lo que se conoce con el nombre de unidad motora. Entonces, una unidad motora incluye la fibra nerviosa y todas sus células musculares e inervadas, y el terminal de cada una de esas fibras nerviosas con la célula muscular, la placa motora. Veamos cómo está formada una placa motora. La placa motora está formada por el terminal del axón, un espacio entre el terminal y la membrana plasmática de la célula muscular. Entonces uno dice que hay una membrana presináptica, que es la membrana del axón, un espacio sináptico, que es el espacio que hay entre esa membrana presináptica y la membrana del músculo estriado, que se llama membrana postsináptica. Aquí lo podemos ver, la membrana sináptica, el espacio y la membrana postsináptica. La contracción del músculo esquelético, la base de la contracción se explica como la teoría del deslizamiento de los filamentos. No es que los filamentos se acortan, sino que los filamentos se deslizan uno sobre el otro. De esa manera se acorta la sarcómera y el conjunto se acorta la miofibrilla y al final se acorta la célula muscular. Veamos nuevamente en esta imagen las partes de la unión mioneural. Aquí está el terminal axónico, o sea, la membrana presináptica, el espacio sináptico y la membrana postsináptica, ¿ok? El potencial de acción va a viajar a lo largo de un nervio motor hasta la placa motora. A este nivel se libera el neurotransmisor, que es acetilcolina, la cual se une a la membrana, que lo vamos a ver, se une a la membrana de la postsináptica, que es la membrana de la fibra muscular, e inicia un potencial de acción que va a viajar a lo largo de toda la membrana plasmática de la célula muscular.
ella va a viajar y se va a introducir por la membrana de los tubos transversos o tubos T. A ese nivel se transmite la despolarización al retículo sarcoplásmico, es decir, aquí a nivel de la tríada se transmite esa despolarización a la membrana de las cisternas terminales del retículo y aquí se libera el calcio. La puesta en contacto del calcio con el sitio de unión de la troponina desencadena la contracción muscular. Fíjate, un filamento de actina sin la presencia de troponina y tropomiosina se une de forma instantánea y fuertemente a las cabezas de las moléculas de miosina en presencia de magnesio y ATP. Habíamos quedado entonces que la actina tenía un sitio de unión a la miosina y la miosina tiene un sitio de unión a la actina. Cuando no está atravesada la troponina y la tropomiosina, ellos se unen y usualmente en esa unión siempre hay magnesio y ATP. Si uno le pone en el medio la troponina y la tropomiosina, esa unión no tiene lugar, ¿ok? Entonces se cree que en los sitios activos de los filamentos de actina del músculo relajado está inhibido porque está ese complejo de troponina y tropomiosina. Para que tenga lugar la contracción es necesario que se quite ese complejo de troponina y tropomiosina. ¿Y cómo se hace? Con la presencia del calcio. Vamos a verlo de una manera general, como les repito, muy resumida y que ustedes lo van a estudiar muy bien en fisiología. Bueno, en este esquema tenemos representado el terminal axónico, la membrana plasmática de la célula muscular invaginándose y formando el tubo T. Entonces vamos a ver que hay una despolarización que viaja por el tubo T y hace que se libere el calcio del retículo sarcoplásmico, ¿ok? Entonces, el potencial de acción hace que la despolarización libere el calcio de las cisternas del retículo sarcoplásmico, el cual se va a unir, ese calcio se une a la troponina. Cuando la troponina se une al calcio, hace un cambio conformacional y hace que se libere el sitio donde la actina se puede unir a la miosina. De manera tal que entonces la cabeza de la miosina sube, acuérdense que aquí hay dos bisagras, y se une a ese sitio de la actina. Una vez que se une al sitio de la actina, va a haber la hidrólisis y entonces se convierte el ATP en ADP más P. Y esa fuerza o esa energía que se libera hace que la molécula de miosina desplace el miofilamento fino. Acuérdense que las cabezas de miosina están a ambos lados, entonces lo desplazan hacia el centro de la sarcómera. Entonces el ATP, una vez que esto ocurre, que se desplaza y el ATP se convirtió en ADP más P, en lo que se movió, el ATP se vuelve a unir a la cabeza de la actina y la miosina. Y cuando el ATP está unido a la cabeza de la actina y la miosina, la miosina no tiene afinidad hacia la actina, entonces se libera. Es así, se une, se pega, de esta manera. Está ATP, me pego, libero, me muevo para acá. Cuando libero el ADP más P, que le tengo energía, es que puedo mover. Es lo que me permite la energía para desplazar el filamento. Entonces el ATP es hidrolizado en las cabezas de la molécula de miosina, regresa a su posición y queda nuevamente la miosina unida a ADP más P. Si el calcio retorna al retículo, paró la contracción muscular. Si el calcio permanece disponible, entonces el ciclo de la contracción se repite continuamente. Entonces aquí tenemos más o menos cómo es el esquema, pues. Aquí vemos los miofilamentos finos, los miofilamentos gruesos. Entonces el asunto es desplazar, fíjense cómo las cabezas desplazan los miofilamentos finos sobre los miofilamentos gruesos. De esa manera acorta la sarcómera y el conjunto de las sarcómeras acortan a la miofibrilla y de esa manera se acorta la célula muscular estriada en su conjunto. Tenemos entonces que la sarcómera podrá variar su tamaño y la relación del tamaño de sus discos o bandas de acuerdo al estado de reposo o al estado contraído. Fíjense que lo que se reduce usualmente en la contracción es el espesor o el tamaño de la banda I. La banda A siempre sigue siendo del mismo tamaño y se reduce el tamaño de la banda H. ¿Por qué? Es por la aproximación
al yo aproximar los miofilamentos finos, bueno, la banda H sigue teniendo, la banda A sigue teniendo los dos tipos de miofilamentos, ella sigue siendo del mismo tamaño, pero la que se va a reducir en tamaño es la H porque voy a tener más sobreposición de dos tipos de miofilamento. Entonces aquí tenemos el resumen de todo lo que vimos, la organización del músculo estriado, la estructura de la sarcómera, que es un elemento bien importante que ustedes deben llevarse, comprendida su morfología, para poder comprender luego, en el estudio de la fisiología, el mecanismo de la contracción muscular. Bueno, entonces ahora nos veremos en la próxima clase donde terminaremos de analizar el músculo estriado cardíaco y el músculo liso y lo haremos comparándolo con el músculo estriado esquelético.